características que encontramos en el Siemens están en Schneider, ¿no? Es así, porque todo fabricante te da lo mismo, ¿no? Cada uno maneja su información. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta son características generales, ¿no? Por ejemplo, velocidad de proceso, cantidad de entradas y salidas, la resolución de las entradas analógicas, ¿no? Eso sí tenemos que compararlo, ¿listo? Para poder determinar, ¿no? No vas a tener 20 acá y 20 acá para hacer un check, ¿no? Un match ahí entre 20 y 20, no. Pero las principales sí tenemos que tener, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en esto, ¿no? Ahora, en cuanto a la memoria, miren, ahí está la arquitectura de un PLC, de un CPU, ¿no? ¿Ya? Un CPU, miren, tiene la unidad aritmética lógica, la unidad de control y la unidad de memoria, ¿no? Su memoria RAM y su memoria ROM, memoria de programa y memoria de datos, memoria de trabajo, memoria de usuario también hemos estado viendo, ¿no? Esos nombres. Dentro de esta unidad de control, dentro de este CPU que tenemos, la memoria de usuario, los temporizadores, contadores, memorias internas, las imágenes del proceso y una base de datos interna. ¿Está bien? Todo eso tiene nuestro CPU. Le decía, por ejemplo, hoy día tenemos que analizar cuántos temporizadores tengo, ¿no? Cuánto de memoria puede guardar, ¿no? Porque cuando yo almaceno o leo las entradas digitales o analógicas, esas entradas van a venir acá, a una memoria que se llama imágenes de proceso. ¿No? Y han visto que, por ejemplo, los CPUs que hemos manejado hoy día tenían ¿cuántas entradas? 14 entradas digitales y 10 salidas digitales. ¿Listo? Entonces, bueno, no hay mucho problema porque si son digitales, marcan un bit, ¿no? Son 14 bits, no es mucho, ¿no? Y 10 salidas, 24 bits, o sea, 3 bytes. ¿No? O sea, cuando yo lea algún ciclo de scan que vamos a ver, cuando le dé la vuelta a mi programa, voy a utilizar 3 bytes para almacenar el estado de todas las entradas y salidas. ¿Se entiende? Repito, a ver, eso vamos a ver en esta imagen, ¿no? En el grupo de mañana vamos a ver. Tenemos 10 entradas digitales. ¿Está bien? ¿Qué significa una entrada digital? Que va a ser un 1 o un 0. Lo reconozco como abierto como cerrado. Un bit. ¿Está bien? 10 salidas digitales. Un 1 o un 0. ¿Cierto? Un bit. 14 y 10 son 24 bits. ¿Listo? ¿Equivale a cuántos bytes? 3 bytes. Entonces cada vez que yo le dé vuelta a mi programa, tengo que leer o actualizar 3 bytes solamente para las entradas y salidas digitales, ¿no? Eso se llama las imágenes de proceso. Vamos a verlo en detalle acá, ¿no? ¿Listo? En las analógicas es un poquito más. Es un poco más porque cada entrada por lo menos son 16 bits. Entonces tengo ¿cuántas entradas analógicas? 2 dentro del mismo CPU y 4 en su extensión. Estamos viendo, ¿no? 2 entradas a 16 bits son 32 bits, o sea, 4 bytes. En cada ciclo son 4 bytes para las analógicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas características tenemos que ir viendo, ¿no? Ahí está, entonces, miren, la memoria de programa, ¿no? Igual que cualquier microprocesador, tenemos una memoria de programa y una memoria de datos. Solo que acá los nombres que llevan estas memorias de programa tienen unos nombres particulares. ¿Listo? En el microcontrolador, ¿qué dijimos? Memoria de programa únicamente, ¿no es cierto? Y la memoria de datos. Dentro de nuestra memoria de programa, mira, tenemos el programa ejecutivo y el programa de control. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el programa ejecutivo? Dice, denominado sistema operativo, encargado de realizar un conjunto de tareas imprescindibles como la carga del programa de control, el ciclo de entradas de variables digitales, etc. El contenido de esta memoria lo fija el fabricante y no tiene que ser modificado por el usuario. Por ello se realiza en una memoria pasiva EEPROM y actualmente se realiza en una memoria pasiva flash, lo que permite la actualización del sistema operativo. Entonces, primera conclusión, mi PLC tiene que tener un sistema operativo, ¿no es cierto? Mi microcontrolador tenía una pequeña porción del sistema operativo con el cual arrancaba. ¿Recuerdan cómo se llamaba? A ver, de microcontroladores, ¿eh? Que por cierto se han olvidado prácticamente todo. En el examen de entrada estoy revisando y no hay nada, no ha quedado nada. ¿No? ¿Cómo se llama? El bootloader, ¿no? El bootloader es un código que está dentro del micro, ¿no? Es mi sistema operativo. Pues si no tengo bootloader, no le podía transferir mi programa, ¿no? Listo, es lo básico, lo mínimo que tengo que tener, ¿no? Ya viene precargado, ¿no es cierto? Entonces fácil, yo conecto a mi cable USB
y de mi computadora descargo mi programa, ¿no? Y se almacena ahí. En el PLC este se llama el sistema operativo o programa ejecutivo, ¿no? ¿Listo? Entonces los primeros PLC, los más antiguos, no se podía activar, ¿no? Hoy en día se puede actualizar, pero no se podía actualizar, hoy en día se puede actualizar. Y todos los sistemas operativos que son actualizables, ya no se le llama simplemente software, sino se le llama firmware. Al estar este programa en una memoria pasiva se le denomina firmware. Entonces, mi sistema operativo de mi PLC puede ser actualizado, sí, dentro de ciertos límites, ¿no es cierto? ¿Tienen ustedes igual una tableta antigua? ¿Podemos actualizar mi sistema operativo Android? Sí, ¿no es cierto? Pero hasta determinados límites, porque cada vez me ocupa más espacio, entonces ya tengo menos memoria, ¿no? ¿Listo? ¿Su teléfono puede actualizar mi sistema operativo? Sí, también lo puede actualizar, ¿no? ¿Listo? Igual, entonces estos también pueden actualizar su sistema operativo. Y luego viene el programa de control. Es el que yo voy a diseñar, ¿no? Es mi programa en ladder, en lista de instrucciones, etc. Está diseñado por el usuario en una unidad de programación. ¿Cuál es nuestra unidad de programación? ¿Cuál va a ser nuestra unidad de programación? ¿En qué vamos a programar el PLC? En nada, ¿en qué equipo físico? En una computadora, en una PC, ¿no? Antes había terminales de programación, ¿no? Y con su cable ahí conectado, y ahí nomás lo podía programar, ¿no? Otros eran autónomos, le dije, ¿no? Tenían un pequeño tecladito y una pequeña pantallita, ¿no? Ahí mismo lo programaba. Pero ahora les he dicho que trabajamos con la computadora, ¿no? Entonces la computadora constituye una unidad de programación. Ahí programo en la en lo que fuera y lo transfiero a la memoria de programa, ¿no? Ahí está su memoria de programa. Se suele utilizar una memoria activa RAM combinada con una batería o bien una memoria flash, ¿no? El día lunes les comentaba que ya muchos PLC vienen con sus memorias, con sus programas, en una memoria en una SD, ¿no? Para que puedas extraer y ponerla en otro, ¿no? ¿Listo? Eso es, ¿no? Entonces tenemos dos programas, ¿no? En la memoria del programa tenemos un programa ejecutivo, que es mi sistema operativo, y mi programa de control, que es el que voy a ir modificando. Como mi sistema operativo no lo puedo modificar, por lo general se almacena en una memoria de programa. Entonces tenemos ahí la memoria de programa y la memoria de control. ¿Listo? La memoria de control. ¿Cómo es el mapeo de memoria? Ahí está mi memoria de datos. Bien, memoria de programa y memoria de datos. Dos memorias, ¿no? Mi programa se divide en mi sistema operativo y mi programa de control, ¿no? Y la memoria de datos, igual que un microcontrolador. Solo que, ahora, ¿recuerdan un microcontrolador cómo se dividía la memoria? La memoria de datos, ¿cómo se dividía? Teníamos una memoria donde almacenaban los registros y otra memoria donde almacenaban los datos, ¿no? La memoria PROM. Claro, uno estaba en la EEPROM y otros en la RAM, ¿no es cierto? Ya. Y dentro de mis registros teníamos dos tipos, ¿no? Están en el CPU ahí en la prueba de entrada, los SFR y los GPR, ¿no? Special Function Register y General Purpose Register, ¿no? Registros de propósito general y registros de función específica. ¿Listo? Eso es microcontrolador. Acá miren cómo se divide, ¿no? Dice que la memoria de datos es una memoria constituida por una memoria RAM activa dividida en las siguientes partes. Memoria de datos o temporal del programa ejecutivo. Memoria de entrada y salida de las variables digitales. Memoria de datos numéricos procedentes del ADC y la memoria de variables internas. ¿Bien? Ya cambia un poco la cosa, ¿no? Entonces miren, lo primero, memoria de datos o temporal del programa ejecutivo. ¿Cuál es mi programa ejecutivo? De mi sistema operativo. Entonces, ¿qué va a guardar o qué va a decir mi sistema operativo? Va a decir, el CPU, el microprocesador está bien, un check, ¿no? Está mal, de repente me bota ahí un error, ¿no? Y me va almacenando ahí, ¿no? ¿Listo? Datos, de repente la memoria está por llenarse, hay un problema en la pila, en el ADC, esos datos se almacenan acá, en la memoria de datos o temporal del programa ejecutivo. Hemos dicho que en una computadora, por ejemplo, a ver, un CPU, en una computadora normal,
¿dónde está mi sistema operativo? ¿Dónde lo almaceno? En el disco duro, ¿no es cierto? En el disco. Y cuando yo lo cargo, cuando prendo la computadora, parte de ese disco duro, perdón, parte de ese sistema operativo que está en el disco duro se carga ¿dónde? En la memoria RAM, ¿cierto? Se carga en la memoria RAM, porque mi sistema operativo está corriendo, ¿no? Y mi disco duro no está dando vueltas siempre, ¿no? Ya quedó cargado ahí, ¿no? Igual acá, pues, mi sistema operativo, cuando yo arranque mi PLC, una parte queda grabada acá en esta memoria, en la memoria de datos o memoria temporal de programa, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Es la memoria igual que en una computadora. Luego tenemos la memoria de entrada y salida de variables digitales. Entonces tengo que almacenar el estado de cada una de las entradas y las salidas, ¿no? Si yo le voy a mandar una salida que se active, tengo que almacenar esos datos, tengo que mandar los datos, ¿no? Los unos y los ceros, ¿no? Entonces tenemos la memoria de entrada y salida de las variables digitales, ¿no? Luego tenemos la memoria de los datos numéricos. ¿Qué significa? Las señales analógicas se almacenan en varios bits, ¿no? 8 bits, 12 bits o 16 bits. Esas entradas o salidas analógicas se guardan en un espacio especial de la memoria, ¿no? Y finalmente tenemos la memoria de variables internas. ¿Está bien? Es así como se divide la memoria. ¿Quién hace esta división de la memoria? Esta división no es otra cosa que un mapeo de la memoria, ¿no? Que también tenían los micros, ¿no? Los micros decimos de tal posición a tal posición eran unos registros, ¿no? De otra posición a otra posición de la memoria, los otros registros, ¿no? Y el resto para el usuario, ¿no? Igual acá tenemos programa y memoria del sistema, o firmware, ¿no? Ahí lo tenemos. La memoria de las tablas de datos, también está acá. Ahí está. La memoria de imagen, o tabla de estado de entrada y salida, y la memoria de datos numéricos y variables internas. Y finalmente la memoria de programa de usuario, ¿no? Esta es mi memoria de usuario, ¿no? Me preguntaban en la mañana, en la tarde, ¿no? Ingeniero, ¿qué es la memoria de usuario? Está dividido en esta memoria. La memoria del programa es otra, ¿no? Memoria del programa, ¿no? O del sistema que tenemos ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto normalmente nosotros no lo vemos al interior, ¿no? Está ahí, pero así se organiza nuestra memoria de programa, perdón, memoria de datos de un PLC. Y vamos a lo más bonito, lo más sencillo. Estamos entrando aquí en parte los módulos de entrada, ¿no? Los módulos de entrada. Entonces miren, en las prácticas de hoy y en las que van a hacer mañana o las que han hecho, ¿listo? Ustedes van a ver que hay un sinfín de características que están determinadas por su código, ¿no? Por ejemplo, CPU 1214C, DC, ¿no? O DC-AC Relay, ¿no? O AC-DC Relay, ¿no? Eso es lo que vamos a ver acá. Tanto las entradas como las salidas, ¿no? Entonces, ese código, esa denominación, me determina acá un tipo de entradas y un tipo de salidas. Veamos. Esta interfaz o módulo de entrada, dice, al existir una gran cantidad de dispositivos exteriores al controlador, que son los sensores y los actuadores, ¿no? A propósito, el día lunes les estoy devolviendo sus pruebas de entrada resueltas, ¿ya? Ahí les he preguntado sobre sensores, ¿no? Porque se utilizan, sí. Sensores y transductores y también algunos actuadores, ¿no? Les he preguntado los actuadores eléctricos porque es lo más conocido, ¿no? El motor DC, el servomotor y el motor de paso a paso, ¿no? Dentro de los actuadores eléctricos, ¿no? ¿Listo? Los sensores, ya tenemos. ¿Cómo se clasifican los sensores, por ejemplo? Esa es una pregunta ya básica, ¿no? ¿Cómo nos podemos clasificar los sensores? Positivo, inductivo, fotoeléctrico. Ya, pero ese es 1-1, pero ¿cuál es el criterio de clasificación ahí? Su precisión. Es una característica. Según la magnitud que mide, por ejemplo, ¿no? Según la magnitud que mide, ¿qué son? Sensores de velocidad, de temperatura, de presión, de presencia, ¿no es cierto? ¿Eso es más específico? No, pues el criterio general, ¿no? General, un criterio según la magnitud medida. ¿Qué otra clasificación, por ejemplo, de sensores? Es característica. Otra característica, otra clasificación, según el tipo de salida. Los sensores entregan salidas tipo todo nada, tipo analógicos y tipo digitales.
Un final de carrera, todo nada. Un potenciómetro, ¿no? O una boya en un sensor de nivel, ¿no? ¿Qué entrega? Señal analógica. Un encoder, una señal digital, ¿correcto? ¿A ver? Entonces, dependiendo de los tipos de magnitud, hay esas tres clasificaciones, ¿no? ¿Listo? Según su modo de obtención de medida, de comparación y de deflexión. Yo puedo comparar o puedo deflectar una medida, ¿ya? A ver, eso lo están viendo, lo han visto. Miren, por ejemplo, a ver, para medir peso, hay, por ejemplo, la balanza de platillos, ¿no? Acá coloco una pesa de 1 kilo y acá pongo mi medida, ¿no? Cuando van, por ejemplo, a medirse el peso en un policlínico, suben y la enfermera del técnico está moviendo, ¿no? Ahí, a la rejita, ¿no? Cuando hay equilibrio, ahí es su peso, ¿no? Acá, cuando los dos platos estén ahí, es el peso, ¿no? ¿Qué tipo de medición? Por comparación, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? En cambio, otro tipo de peso, subo a una balanza y tiene una aguja, ¿no? Deflexión, ¿no? Hay una acción mecánica que deflecta y hace variar, ¿no? O por comparación o por deflexión. ¿Listo? Son otros tipos de, bueno, entre otros. Entonces, como existen muchos dispositivos en el exterior, tanto en la entrada como en la salida, necesitamos transformar las señales de entrada a niveles aceptados por la CPU. ¿Qué niveles acepta la CPU? ¿Qué niveles acepta el CPU de un PLC? ¿Cuál es el CPU? Un microprocesador, un microcontrolador. 0,5 voltios o 0,24 voltios. ¿Cierto? Todo elemento microprocesado, elemento digital, pongámonos ya, por la idea, 0 y 5, 0 y 1, no hay más. ¿Cierto? 0 y 5 voltios. ¿Está bien? ¿Listo? Pero ¿qué tenemos en la industria? Que no todas las entradas son en DC. Las entradas pueden ser en DC o en AC. Y es más, son entradas en 24 voltios o en 220 voltios o en 110 voltios. Entonces yo no puedo meter 24 voltios a mi microprocesador, menos 220 ni 110 voltios, ¿no? Lo volaría en una, ¿no? ¿Listo? Sin embargo, esas señales industriales tengo que adaptarlas, ¿no? Para eso está mi interfaz de entrada. Entonces, este circuito que voy a colocar acá como interfaz debe cumplir 4 funciones. 4. ¿Cuáles son las funciones? Adquisición. Tengo que leer mi sensor y tengo que adquirir la información. ¿Cuánto tiene? ¿Listo? La segunda función se llama acondicionamiento. Para poder llevarlo al microprocesador, yo lo tengo que acondicionar. ¿Listo? También habría preguntas de acondicionamiento, ¿no? En el examen de entrada. Lo tercero, señalizar. Ya vamos a ver la siguiente semana que vamos a programar el PLC. La siguiente semana ya vamos a entrar a programar el PLC. ¿Listo? Y entonces cuando una entrada está activa, tenemos que saber pues, que si hay un 1 o hay un 0, ¿no? ¿Cómo lo está detectando? En el CPU me va a botar un LED encendido, ¿no? Indicándome que hay un 1 o un LED apagado, que hay un 0. Entonces yo miro el PLC y digo, ya sé que la entrada 5 está activa o la entrada 8 está apagada. ¿Está bien? Entonces esa es la función de señalización. Y la más importante es aislamiento. ¿Qué significa? Que entre mis entradas y mi microprocesador no haya conexión eléctrica. Estén aislados galvánicamente, estén separados, ¿no? Entonces esas son las 4 funciones. ¿Entendió? Adquisición, acondicionamiento, señalización y aislamiento. ¿Está bien? Las 4 son importantes, las 4, ¿no? ¿Ya? Las 4 son importantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Miren, en la entrada, ahí está, les he puesto la entrada L1, L2, ahí están las entradas, las borderas, ¿no? Han visto hoy día que hay borderas, ¿cierto? Entonces, aquí, miren, a modo de comentario, pues un papel a veces es importante, los módulos, porque me ayudan a la conexión, ¿no? Pero si yo me quedo en esa idea, simplemente vamos a la programación y a conectar los cables, me estoy perdiendo de saber cómo conectar una entrada físicamente, ¿no? ¿Listo? Porque cuando ustedes van a la industria no van a encontrar un módulo donde dice el COM, ya está todo puesto, ¿no? Es que es lo que van a tener, el PLC. nomás. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo conecto ahí, no? Señal
mi entrada digital, mi entrada analógica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces el módulo tiene una ventaja, ¿no? Me facilita acá las cosas, ¿no? Pero tenemos que conocer, ¿no? Cómo se entra. Y acá vamos a conocer cómo es que se adapta una entrada digital hacia mi PLC. Entonces acá tenemos pulsadores, finales de carrera o cualquier otro tipo de sensor. Entonces miren, tenemos dos tipos de entrada, alimentación continua o alimentación alterna. En entradas, no alimentación del CPU, en las entradas. Entonces, mis entradas pueden ser, cuando tengo alimentación continua, pueden tener sensores con salida tipo relé, sensores de 2 hilos, sensores de 3 hilos, con salida tipo transistor PNP o con salida tipo transistor NPN. Cuando tengo una alimentación alterna, también pueden ser sensores con salida tipo relé, sensores de 2 hilos y sensores de 3 hilos. ¿Está bien? A ver, ahí he escuchado a su compañero en la clasificación, no sé quién me indicó, los sensores pueden ser, me decía, inductivos, capacitivos, ópticos, ¿cierto? Fotoeléctricos. Dentro de los fotoeléctricos tenemos pues los de barrera, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cierto? Emisor, receptor, ¿no? Barrera, ¿no? Con su espejito para que refleje, ¿no? Los inductivos hay, pero tenemos dos tipos, PNP y NPN. Normalmente cerrado y normalmente abierto. No es así. No es el. No es así, normalmente abierto, normalmente cerrado. Ojo, bien, cuando tenemos, a ver, acá, cuando tenemos sensores de 2 hilos, ojo que estamos hablando de entradas de qué tipo, entradas discretas, no estamos hablando de entradas analógicas, ¿no? ¿Listo? Un sensor de 2 hilos es un switch. Un switch. ¿Cuántas patitas tiene un switch? 2. Un pulsador de los que tenemos ahí. Un pulsador de color verde, ¿no? Un start. ¿Cuántas patitas tiene? 2. Un stop, 2 patitas. Sensor de 2 hilos, de 2 líneas. Entonces, ingeniero, todos los sensores son de 2 líneas. No. El inductivo, el capacitivo y los fotoeléctricos vienen de 3 o de 4 líneas. ¿Cuál es la diferencia? Unos diríamos que son pasivos y otros son activos, ¿no? Miren, un final de carrera, un pulsador, ¿me entrega voltaje? No. Un fotoeléctrico, un inductivo, un capacitivo, Sí. simplemente abre y cierra contacto. No. ¿Qué me entrega? ¿Qué voltaje? De 0 a 24 o 0 voltios. ¿Están llevando instrumentación o ya llevaron? ¿Sí? sensores. Sensores. Ah, decimos llevar. Recién van a llevar. Estamos llevando, o sea, Están llevando. conjuntamente. Pues adelante, entonces. Es mi curso favorito, yo empecé enseñando sensores, ¿no? Que Explicando. ya lo he dejado ese curso porque no puedo llevar tantos cursos, ¿no? Prefiero llevar a prácticas. Se puede llevar acá 3 cursos, ¿no? Ya le he dejado para que puedan llevar, ¿no? Es un curso muy bonito el de sensores, ¿no? Sí. Realmente es el mejor curso que deberían hacer. Justamente lo hemos puesto en la currícula, yo lo he tratado de poner en la currícula y se ha dado así porque antes no existía, ¿no? Pero va a salir como electivo, ¿no? Medio tratado, ¿no? Ahora se ha vuelto a electivo, antes no existía el curso. Ahora es obligatorio. Ahora es obligatorio para la nueva malla. Ustedes están en la nueva malla, ¿no? No, nosotros estamos en la. Con nosotros es la última selectivo. Sí, la Claro, última. ahora es obligatorio. ¿Sí? Son los cambios que he puesto ahí, ¿no? Este año creo que también me están colocando en la comisión ahí de reestructuración curricular para cambiar, ¿no? Bueno, entonces te decía, a ver, queda claro. Entonces, si están llevando, les voy a adelantar un poco. A ver. Miren, un final de carrera, ¿cierto? 2 hilos. ¿Entrega voltaje? No entrega voltaje. Un sensor, o acá está creo en la diapositiva, a ver. Bueno, igual lo voy a mostrar. A ver, bien, un sensor Todo un cochino. Mira, está. Por ejemplo, este es un sensor fotoeléctrico. Un sensor fotoeléctrico. El principio de funcionamiento es dejar pasar un haz de luz, ¿no? De un lado a otro lado, ¿no? Tengo un emisor y tengo un receptor.
Y en el receptor voy a tener un equipo así con 3 terminales. Esto se tiene que alimentar a más 24 voltios DC. Y tengo que poner a aquí. ¿Está bien? Mi sensor tiene 1, 2, 3 terminales. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, por eso se dice sensor de 3 hilos. En el medio Sensor de está. 2 hilos y sensor de 3 hilos. Pero cuando es de 3 hilos, por ejemplo, es de TD, en mi receptor, hay unas de luz, pase la de luz, llega 24 voltios. Si no llega, 0 voltios. ¿Está bien? Entonces ya no es que hable y sea un contacto, es activo, me entrega voltaje. ¿Listo? ¿Entendió? Me entrega. Entonces, acá en el interfaz ya no le va a poner un contacto, no me va a entregar voltaje. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les pongo tipo NPN y PNP? Porque eso es muy común. Los ingenieros son muy jóvenes o más llevados, se han olvidado del curso de sensores. Bien, han venido acá muchos casos, ¿no? Ingeniero, no funciona el sensor fotoeléctrico. Es nuevo y no funciona. ¿Listo? Este se llama el terminal de salida, out. Y ahí deben medir sus 24 voltios. La pregunta es, ¿dónde mide estos 24 voltios? ¿Ese punto con quién? El out con el positivo, o puede ser el out con el El GND, out con el positivo o o el el out out con el GND, para ver si es PNP o NPN. Si es PNP. Por ejemplo, si es que es un transistor, perdón, un sensor de tipo PNP, entonces el común es tu neutro. PNP significa que el común es el neutro. ¿Listo? Significa que el voltaje lo tengo que medir acá. Ya entre la salida y la tierra. En cambio, si mi sensor es de tipo NPN, significa que mi común es el positivo. ¿Común entre quién? Acá, PNP. El común es el negativo. ¿Común entre quién? Entre la alimentación y la salida. Acá el común es el positivo. ¿Entre quién? Entre la salida y la alimentación. Entonces acá tengo que medirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si este sensor yo voy midiendo acá? ¿No? Pongo un elemento, me tapo y no me cambia el voltaje. 0 voltios. Me quito el objeto, 0 voltios. ¿Qué pasa? ¿Está mal el sensor? No, sino que tu sensor no es PNP, sino que es NPN. Hay que saber qué tipo es. Tenemos que saber qué tipo es. No, estamos ahí perdidos. Bien. Mi sensor fotoeléctrico tiene 1, 2, 3 terminales. O mi positivo, mi capacitivo. Es más, ahí yo tengo un código color: naranja, negro, marrón y el azul. ¿Listo? Ya, 24 voltios tierra y esta es la salida. ¿Está bien? Un inductivo, por ejemplo. Un inductivo es un detector de metal. Yo le pongo alimentación y si es que hay metal cerca, me va a dar un 1. 24 voltios. Si no hay, ya voy a 0. Ahora, la idea es, ¿dónde mido mi voltaje? Lo mido acá, siempre y cuando ese sensor inductivo sea de tipo PNP. ¿Ya? ¿Por qué PNP? Porque el elemento común es el neutro, el negativo. ¿Común entre quién? Entre la alimentación y la salida. ¿Dónde aplico la dimensión? Acá. ¿Dónde mido la salida? Acá. ¿Cuál es el común? Mi tierra. ¿Está bien? En cambio, si mi sensor es NPN, significa que mi elemento común es el positivo. ¿Común entre quién? ¿Dónde aplico la alimentación? Acá. ¿Y dónde mido? Acá. ¿Cuál es el elemento que se repite? El positivo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un sensor de 3 hilos. Y también es un sensor de tipo todo o nada. Es un sensor digital. ¿Entendió? ¿Sí? Ahora miren, ¿no? Les voy a mostrar industrialmente, a ver, aprovechando acá el
sensor de proximidad. Aquí, por poner uno únicamente, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Ahí está un sensor, por ejemplo, de proximidad inductiva, industrial, ¿no? ¿Listo? Ahí está su cabeza detectora, ¿no? Yo lo alimento, tengo que ¿dónde lo alimento? Acá está el arroz y el señal y del el audio. ¿listo? Lo alimento. La salida, lo marco la salida. ¿Está bien? ¿Cómo voy a medir la salida? ¿Entre quién y quién? Dependiendo si es que es tipo NPN o tipo PNP, ¿qué dice acá? Ya me está diciendo que dónde tengo que marcar. Si es NPN, tengo que marcar el positivo y salida. Ya. Ese tipo de sensor se llama, es el que ve en forma cónica, ¿no? Porque el cabezal no está al ras de la cáscara, ¿no? Este es el inductivo, ¿no? El otro es el capacitivo. No, es que dentro del inductivo hay dos. Uno que la cáscara está más salida y la orientación de la luz lo ve como un cono. No, es inductivo, acá no hay luz. No es luz, pero el momento de detectarlo lo ve como un cono Ah, y sí, hay otro que está en un cabezal y lo ve como un cilindro nomás. Sí, dependiendo de los tipos. ¿Sí? En un capacitivo también tenemos así abiertos, son dos elementos, ¿no? El capacitivo tiene el principio de un condensador, ¿no? De placas paralelas. ¿Listo? Entonces, a ver, miren, el capacitivo es el principio de funcionamiento. Tengo un condensador de placas paralelas. ¿A qué es igual la capacidad? ¿A qué es igual la capacidad? Paralelismo. Un condensador de placas paralelas, esto físico. ¿A qué es igual su capacidad? Hay una constante permitividad por el área de las placas y la distancia que los separan. La histéresis. ¿Sí? No, el área de las placas paralelas y la distancia que los separa es su permitividad. ¿Listo? Entonces, si yo muevo el área o muevo la distancia, muevo la capacidad, no. Si yo alejo mis placas, estoy aumentando la separación, aumenta la capacidad. Si yo aumento el área, son áreas chiquitas, placas chiquitas, los aumento más grandes, cambia. ¿Listo? Pero yo no puedo estar cambiando pues, físicamente mi sensor, hacerlo crecer, separar las placas, ¿no? Si es uno solo, ¿no? ¿Qué es lo más fácil de variar? El dieléctrico, la constante dieléctrica. ¿Está bien? Y esto de qué depende de lo que hay en el medio de mi condensador de placas paralelas, ¿no? Pero yo no me voy a meterme en medio de estas placas paralelas, voy a meter mi elemento que le voy a detectar. Entonces, ¿qué hago? No, ¿qué hago? Estas placas paralelas las agarro y las pongo así, ¿no? Las pongo horizontal, ¿no? Estaban paralelas, las pongo horizontal. Entonces, ¿dónde va a estar mi elemento dieléctrico? En la parte de arriba, es el que une las dos placas, ¿o no? ¿Se entiende? En vez de que esté así, lo pongo así. Mi eléctrico va a estar encima. Esta cabecita, hay una placa acá y otra placa acá. Y lo que tú acerques, hace el dieléctrico. Entonces, ¿qué es lo que estás modificando? El dieléctrico. ¿Listo? Bueno, ese es de sensor. Ya, entonces, ese es un sensor de 3 hilos. ¿Ya? Un sensor de 3 hilos. Ajá, exacto. Por eso no sé. Bueno, nos hemos separado acá para explicar un tanto. Es como que es como que ahí Listo, entonces ahí tenemos, tira miren, la cuerda y después ahí tenemos entonces, miren lo que son mis sensores de 2 hilos, de 3 hilos y ahora vamos a ver con salidas tipo relé también, ¿no? ¿Entendió? Entonces para empezar, después de esta diapositiva sabemos que mis entradas digitales pueden ser proporcionadas por un sensor de 2 hilos, ¿no? Que simplemente me entrega apertura o cierre de contactos. O también puede ser entregada a través de un sensor de 3 hilos. ¿Y qué me entrega? Voltaje, 24 o 0 voltios, ¿no? ¿Listo? Estamos hablando de digitales únicamente, ¿no? ¿Listo? Un termostato, ¿conocemos o no? Termostato. ¿Ya qué tipo de sensor es? ¿De 2 hilos o de 3 hilos? De 2. Un presostato es igual de 2, ¿no? Simplemente abre o cierra contacto, ¿no? Abre o cierra contacto. Muy bien. Vamos a ver entonces bien los módulos de entrada de tipo todo o nada, en corriente continua y en corriente alterna. Entonces, si son switch, ¿no? Si acá tengo switch, por ejemplo, a este switch yo lo puedo poner a corriente alterna, como un timbre, ¿no? Si yo lo presiono, suena el timbre. ¿Por qué suena el timbre? Porque se le dio 220 voltios a la chicharra, ¿no? A la bobina y sonaba antes del timbre eléctrico, ¿no? ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces este switch puede ser de 220 voltios
Y son así, de las 220 voltios. ¿Han visto las lámparas que tenemos ahí en el laboratorio? Sí. Son lámparas, algunas de 220 voltios, otras de 24 voltios. ¿Listo? Claro, simplemente son contactos. Este es un contacto, ¿no? Entonces yo puedo ingresarle al PLC 220 voltios. O también puedo ingresarle 24 voltios. Entonces miren, cuando tengo yo una entrada